tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, muy buenas tardes. Bien vale una sonrisa. En un ratito Lourdes Marchese y Javier Lanari nos van a poner en autos de todos y cada uno de los aspectos que estamos vivenciando, que son muchos, por cierto. Pero algunas cosas relevantes a esta hora. Lo primero, ¿hay una política exterior errática en las 3 de las 3? Sí, por definición y por autonomacia. Está llegando Pedro Sánchez, el presidente español, esta noche. Mañana va a tener una cumbre con el presidente Alberto Fernández. En el mientras tanto, Massa terminó por articular un viaje a Estados Unidos, Washington y Nueva York, para hablar con inversores, con sus pares, o su par de la Cámara de Representantes, también de la Cámara del Senado norteamericano. Va a estar con Bill Clinton a sola el próximo martes. Todo esto trabajosamente armado también por Jorge Argüello, el embajador argentino allí. Pero lo cierto es que la Argentina hasta acá, en la figura de Felipe Solá, como casi Felipe Solá lo explicita per se, tiene una política exterior definitivamente errática. ¿Cuál es la política exterior argentina? No está claro. De hecho, el primer país que visitó el presidente Alberto Fernández fue Israel. Al país que más destrató en las últimas semanas fue Israel. De hecho, Europa era su faro. Su alianza estratégica no está allí. Su alianza estratégica está en China y está en Rusia. Dijo que venía a acordar y que Biden le podía imprimir a la relación exterior argentina y la relación bilateral con Estados Unidos un capítulo distinto al que se supo tener en épocas de Donald Trump y cierto alineamiento estratégico por parte de Mauricio Macri. Sin embargo, tampoco eso es tan lineal. Por lo tanto, el primer concepto es que mientras discutimos todo lo que discutimos puertas adentro en la Argentina, lo que está claro es que la política exterior, por lo pronto, emerge como errática y eso sigue siendo una de las características. El otro gran tema es las recetas viejas que ahondan problemas viejos. ¿Por qué digo esto? En un ratito se va a presentar en la Casa Rosada, para derogar el programa Precios Máximos, aparentemente, un programa que se va a llamar Canasta Antiinflación, que contemplaría entre 70 y 120 productos, habrá que ver el listado. La idea de máxima era 120 productos, muchas empresas se bajaron. Habría solo 70, básicamente alimenticios. Dicen que cubriría el 35%, poco más de un tercio del consumo típico de una familia promedio en la Argentina. Sería súper cerca el nombre de la propia canasta, en la idea de tratar de estabilizar precios por 6 meses hasta fin de año de una canasta que pueda ser asequible conseguible en distintos canales de venta por parte de familias que han perdido poder de compra, que han mermado muchas de las compras que hacían y que están en una situación delicada a propósito de ir corriendo por detrás al alza de precios en materia de ingresos. Aquellos que los conservaron, otros tantos los perdieron, otros tantos los redujeron, ni siquiera los aumentaron por detrás, solo muy poquitos pudieron aumentarlos por encima de la inflación. ¿Y por qué digo recetas viejas, problemas viejos? Porque efectivamente esta idea de tratar de tener un traje a raya para los precios, manejando cantidad y precio, en economía ciertamente ha fracasado aquí y en todos los lugares del mundo. ¿Cómo hará el gobierno? No lo sé. En términos de transición, uno podría decir, bueno, no está mal. El problema es que el gobierno lleva 1 año y medio de gestión económica. Y la transición parece haber quedado atrás. De hecho, ya hay un acuerdo con los acreedores externos y, sin embargo, nada cambió en términos de perspectiva de inserción en el mercado de capitales por parte de la Argentina o las empresas argentinas, a las cuales básicamente les está vedado casi el financiamiento externo, salvo honrosas excepciones, que las hay, con un riesgo país en 1.500 puntos básicos. Que a propósito, hoy tendrá un capítulo en términos económicos también muy relevante, porque en un ratito ya está la reunión donde Morgan Stanley definirá si finalmente Argentina sigue siendo país emergente para los inversores o pasa a ser un país de frontera. Si es un país de frontera, quiere decir que tiene una categorización menor. Sin embargo, eso podría ayudar a la Argentina. Miren cómo son las cosas. Porque tal vez en esa categoría sea uno de los más preciados y entonces la gente lo vaya a buscar. No muchos fondos avesados de inversión que tienen en sus propios estatutos la imposibilidad de invertir en aquellos países fronterizos, que son aquellos que tienen supinos problemas en términos de repago, que por eso son una inversión de mucho más riesgo que los países emergentes y que en realidad significan casi un movimiento atrevido de capitales por parte de aquel que elige esos bonos. No digo que es una lotería, pero se le parece. En consecuencia, ser
reducido en la percepción internacional, podría implicar algún flujo de inversión adicional que hoy Argentina no ostenta, siendo un país emergente. Porque en esa categoría de emergente es de los peores emergentes, si no el peor. Sin embargo, siendo fronterizo, quizás sea lo mejor de los fronterizos. ¿Se entiende? Bueno, y después el otro gran capítulo es este, el del COVID, claro. Pido al equipo que me acompañe. Gracias por el enorme esfuerzo a todos y cada uno de los que hacen posible que esta tarde salga con las imágenes que ustedes tienen en este fantástico y bellísimo estudio de La Nación Más. Muertes, faltas de vacunas, mejor dicho, falta de camas, fruto de las vacunas, muchas muertes, y la vacunación. Todo eso en el capítulo COVID. Y es un capítulo exasperante, realmente exasperante. Primero porque ayer tuvimos más de 700 decesos en un día, subidos, cargados al sistema. Ya estamos arriba de 85.000 víctimas fatales, más allá de que la estadística todavía no lo está mostrando. Lo concreto es que tenemos una ocupación de camas de unidades de terapia intensiva que se ha incrementado en un 6% total en los últimos 7 días. Superamos el 78% a nivel país, casi en un 80% promedio. 7.827 unidades de terapia intensiva están ocupadas con pacientes COVID, de las poco más de 12.800 que tiene el sistema. Sistema que está altamente estresado. Más de 6 de cada 10 camas que están ocupadas en unidades de terapia intensiva están ocupadas con pacientes COVID. En un sistema que dejó de hacer intervenciones quirúrgicas programadas, que dejó de atender todo lo que no sea imprescindible del aquí y ahora. Lo urgente no está atendiendo ni siquiera lo importante. Y así todo está saturado, al límite. Con imágenes desgarradoras, como la de un neuquino de 19 años, que está a la espera de un respirador. La hermana ha iniciado una cadena de oración. Neuquén, no hay manera de ayudarlo, solo hay que rezar por él, dijo. Está en la guardia del Hospital Castro Rendón, es el más importante de Neuquén Capital. No tiene cama. Necesita una derivación, tampoco la encuentran. Desde el 20 de mayo, ese sistema en Neuquén, que podría ser el sistema de aquí, de la ciudad, o que también lo es en algunos distritos del conurbano, está saturado y está colapsado. Gran parte de los internados inclusive son jóvenes con sobrepeso, que aparece como una patología de las más observables en los cuadros clínicos que están llegando con COVID y con complicaciones en las unidades de terapia intensiva en los últimos días. Incluso están advirtiendo algunos que las embarazadas están corriendo mayor riesgo de vida del que corrían. Solo me enfoqué en una provincia para graficar todo lo que ocurre, que por supuesto traspasa Neuquén. También está en Río Negro, que sigue con restricciones hasta el 11 y que espera por algún guiño del gobierno nacional, de esas definiciones que llegarán esta semana. Se vence el decreto el viernes, el que rige hasta aquí, con restricciones como ustedes ya conocen, con cumplimientos como ustedes ya han vislumbrado y con un poder y una autoridad que tiene el desgaste que todo el mundo ha evidenciado, en particular el último fin de semana. Pero Córdoba también es un ejemplo. Córdoba ya tiene más del 83% del sistema ocupado. Y hoy habilitó el código rojo, así lo llaman. ¿Qué es? Es un código que le permite, es una medida drástica que le permite al sistema internar en domicilios a pacientes que requieren oxígenos, pero que no requieren otra cosa que no sea oxígeno. Por lo tanto, están oxigenados en su casa, en su domicilio, porque ya no tienen lugar y hay que liberar camas para que pueda venir el que, además de requerir oxígeno, requiere otra intervención y un seguimiento mucho más estricto y mucho más personalizado. Se lo estoy diciendo casi en un lenguaje que hasta me asusta por pecar con algún error grosero. Les pido disculpas a la comunidad médica, pero así lo explican los expertos y así intento graficar en qué contexto estamos, en qué situación y en qué momento. Lo concreto es que a todo esto es importante porque la vía de escape, la salida a ese cuello de botella va a estar acá, en la vacuna y en el ritmo de vacunación, en eso que hay que acelerar y mucho. Ya ha recibido una dosis el 19% de los menores de 60 años. Hay muchas jurisdicciones que ya empiezan a vacunar a personas incluso sin factores de riesgo. La ciudad de Buenos Aires, mayores de 50, empezó a inscribir en el día de hoy. Ya están vacunando a mayores de 40 en algunos lugares del interior del país. Mayores de 55 en la ciudad de Rosario, donde triplicaron los vacunatorios a partir de ayer. 87% de los mayores de 60 años tiene una dosis. Casi 9 de cada 10, prácticamente el total de los inscriptos. 87% de los mayores de 70, recuerden que es libre en la provincia de Buenos Aires, aún restan algunos pequeños miles.
que ojalá puedan ser vacunados, y 81% de los mayores de 80 años ya tienen al menos una dosis. O sea, casi 9 de cada 10 y 8 de cada 10. 2 dosis, 6% de los menores de 60. Acá tenemos muchos con factores de riesgo y muchos del personal estratégico, de salud básicamente, y algunos docentes. 21% del total de la población, de los mayores de 60, es decir, 1 de cada 5 de los mayores de 60 de todo el país ya tiene las 2 dosis, está inmunizado. 25% de los mayores de 70, 1 de cada 4, y más de 1 de cada 4 de los mayores de 80 ya tiene una segunda dosis. Las 2, el sistema completo, más de 3 millones de personas. Algunos turnos van a aflorar, incluso a partir de mañana, cuando esta tarde, en un ratito, llegue un vuelo desde Rusia otra vez, con vacunas de Sputnik, componente 1 y componente 2, 100.000 del primero y 400.000 del segundo, que tanto hace falta. Además de que ese vuelo es el que trae los antígenos para elaborarlas, las vacunas, tanto el componente 1 como el 2, en las instalaciones del laboratorio Richmond, aquí en la planta que tiene en Garín. Argentina se está preparando para producir 500.000 dosis, tal vez semanales, y poder distribuirlas desde aquí hacia la región. Ahora, eso es casi, yo diría, mediano plazo. En la foto estática de hoy, en el corto plazo, y pese a que por fin empieza a tomar ritmo, lo que debió tener ritmo, velocidad y capacidad de inocular hace 3 meses, para evitarnos toda la tragedia que estamos vivenciando, mientras esto sucede, aquella imagen de gente que pende de un hilo, de que la pelea todos los días, de que le falta una cama o le falta un traslado posible, es lo que está sucediendo en un sistema casi colapsado. Y quiero decir una sola cosa, no hay país en el mundo hoy en términos relativos, no hay país en el mundo hoy en términos relativos que tenga tantos pacientes críticos como tiene la Argentina con COVID. Hoy Argentina es epicentro, es eje de la pandemia mundial, en cantidad de casos en términos relativos y por sobre todas las cosas en internados, que es el fenómeno de las nuevas variantes, que han sido mucho más contagiosas, pero al mismo tiempo más letales que las que tuvimos el año pasado. Y eso explica por qué esta segunda ola, pese a un ritmo creciente de vacunación, pese incluso a un sistema que conoció más del virus a medida que el tiempo pasó, finalmente terminó en la situación en la que estamos hoy, que es esta, que es dramática y que es dantesca, y que tiene rostro humano, pese a lo que muchos dicen. Querido Javi, querida Lourdes, ¿cómo estamos? Bienvenida.